Voz en el radio Salvadora. Era una madrugada fría y despejada, de esas en las que la carretera parece un pasillo interminable, sin más compañía que el ronroneo del motor. El conductor llevaba varias horas manejando por un tramo montañoso, sin ver luces a lo lejos ni por delante ni por detrás. El radio CB permanecía encendido en su canal habitual, solo emitiendo el leve zumbido de estática que llenaba el silencio. De pronto, una voz irrumpió, cortante y agitada, advirtiendo con claridad de un accidente más adelante. No dio más detalles, solo que frenara de inmediato y redujera la velocidad. El mensaje fue tan directo que su instinto reaccionó antes que su mente. Pisó el freno con fuerza, sintiendo cómo el tráiler se estremecía y los neumáticos chirriaban contra el asfalto. La curva que venía después se aproximaba rápido y, al girar, los faros iluminaron una escena que le encogió el estómago. Toneladas de tierra, piedras y ramas cubrían la carretera, un derrumbe fresco que bloqueaba por completo el paso. Sin la advertencia, habría chocado de frente contra esa barrera. Detuvo el camión a pocos metros del obstáculo. El silencio de la madrugada volvió, roto solo por el golpeteo de algunas piedras que todavía rodaban cuesta abajo. Tomó el micrófono del CB para agradecer la advertencia y pedir más información, pero la frecuencia estaba en completo silencio. Cambió entre canales cercanos, probó distintas llamadas y no obtuvo respuesta alguna. Aquella voz no volvió a repetirse. Pensó que tal vez algún conductor más adelante había visto el derrumbe y estaba fuera de su vehículo, ocupado en llamar a emergencias. Aún así, decidió reportar él mismo la obstrucción. Dio su ubicación, describió el tamaño del deslave y esperó confirmación. La central respondió agradeciendo el aviso, pero con un detalle inquietante: no había registro de otra llamada previa reportando el incidente. Quiso quitarle importancia. A veces la señal del CB se colaba desde kilómetros de distancia y podía ser que aquel colega simplemente no se identificara. Sin embargo, algo empezó a incomodarlo. Recordó la voz. No solo era agitada, sino también extrañamente familiar. Tenía un timbre grave, con un arrastre característico al final de cada frase, como si quien hablaba lo hiciera con cierto esfuerzo. Ese mismo tono lo había escuchado incontables veces años atrás en charlas nocturnas de carretera. No podía ser. El hombre que conocía con esa voz había muerto en ese mismo tramo, en un accidente de madrugada casi idéntico al que él acababa de evitar. Fue un recuerdo que se le clavó en el pecho. Se bajó de la cabina y observó el derrumbe. El aire estaba impregnado de tierra húmeda y olor a madera rota. A su alrededor, el bosque estaba inmóvil, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse. En la cima de la ladera, la luna se filtraba entre las ramas, proyectando sombras largas que parecían vigilarlo. Encendió una linterna y exploró el área para ver si encontraba huellas de otro camión o señales recientes de freno, pero no había nada, ni marcas en el asfalto, ni faros a lo lejos, ni rastro de actividad humana. Volvió al camión con una sensación de opresión en el pecho. Revisó el CB, como si al mirarlo pudiera obligar a que aquella voz se manifestara de nuevo. Nada, solo estática. Al encender el motor, notó que el sonido habitual parecía ahogado y que el silencio de la noche era más pesado que antes. Aguardó en el sitio hasta que llegaron cuadrillas de mantenimiento. Los trabajadores encendieron luces potentes y comenzaron a mover piedras y ramas. Uno de ellos comentó, sin mirarlo, que no era la primera vez que ese tramo avisaba a los conductores. Según rumores, algunos escuchaban advertencias misteriosas antes de encontrarse con peligros, pero nunca lograban identificar quién las daba. Mientras las máquinas trabajaban, decidió preguntar directamente si algún compañero suyo había estado por esa zona minutos antes. La respuesta fue negativa.
Ninguno de los hombres allí había usado la radio ni visto un camión cercano. Uno de ellos, más viejo, lo miró con una expresión que no supo interpretar y dijo que hacía años un conductor falleció aplastado por un derrumbe justo como ese, tras avisar por radio que la montaña se estaba moviendo. El comentario le provocó un escalofrío que recorrió su espalda como hielo líquido. Recordó de nuevo el timbre de la voz y lo idéntica que era a la de su amigo muerto. Se preguntó si era posible que, de algún modo, él hubiera estado allí esa noche. Cuando por fin despejaron un carril y le permitieron seguir, pasó junto al lugar exacto donde la montaña había cedido. Sintió una punzada en el estómago y una presión en las sienes, como si algo invisible lo observara desde la oscuridad del bosque. Apretó el volante con fuerza y evitó mirar hacia los lados. Kilómetros después, todavía sentía el impulso de tomar el micrófono y agradecer la advertencia, aunque supiera que no habría respuesta. En el fondo, sabía que tal vez no debía intentarlo. Parte de él temía que la voz contestara. La carretera volvió a quedarse vacía. El CB solo emitía su zumbido estático, pero de vez en cuando, entre los ruidos, le parecía escuchar un fragmento de aquella advertencia, como si la voz estuviera atrapada en la frecuencia, repitiéndose para cualquiera que estuviera dispuesto a oírla. Y él, aunque no lo admitiera en voz alta, no podía evitar esperar que así fuera. Pasajera espectral en cabina. Era una de esas noches largas en que el silencio de la carretera se mezclaba con el zumbido constante del motor, creando una sensación casi hipnótica. El tramo era completamente recto y desierto, iluminado únicamente por la luz opaca de los faros que se perdían en la oscuridad. El conductor llevaba horas sin ver un solo vehículo, y la monotonía empezaba a pesarle. Fue entonces cuando, de reojo, percibió un movimiento en la cabina. No fue un destello ni una sombra pasajera. Era la clara sensación de que alguien acababa de ocupar el asiento del copiloto. El corazón le dio un salto y un escalofrío recorrió su espalda antes siquiera de voltear. Al girar la cabeza, la vio. Era una mujer joven, de rostro pálido y facciones delicadas, vestida con ropa que parecía sacada de otra época. Un vestido sencillo, color claro, con encajes gastados y el cabello recogido en un peinado anticuado. No dijo palabra, ni lo miró. Su atención estaba fija en la carretera, como si supiera exactamente hacia dónde iban. El conductor apretó el volante con fuerza. El susto le nubló el pensamiento y casi pierde el control del camión. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto se hizo más fuerte, acompañado de la sensación de que la temperatura dentro de la cabina descendía de golpe. No podía entender cómo había entrado. No había hecho ninguna parada en kilómetros, y la puerta del copiloto estaba asegurada desde dentro. Sin embargo, ahí estaba, inmóvil, sin emitir sonido alguno, respirando con una calma inquietante. Quiso hablarle, preguntar quién era y cómo había aparecido, pero la voz no le salía. Cada vez que intentaba articular una palabra, notaba un peso en el pecho, como si algo invisible le impidiera pronunciarla. La mujer no reaccionaba. Parecía no necesitar interactuar con él, como si su única tarea fuera acompañarlo. Más adelante, una curva amplia se acercaba. Decidió que, al pasarla, se detendría en la cuneta para confrontarla. Su corazón golpeaba contra las costillas y el sudor frío le empapaba la nuca. Al girar el volante y acomodar el camión en la orilla, sintió que la tensión crecía. El motor quedó en ralentí y la oscuridad de la noche se apoderó del paisaje. Respiró hondo, se armó de valor y giró el rostro hacia ella. El asiento estaba vacío. No había sonido de puertas ni el más mínimo movimiento que indicara que alguien había bajado. Lo único que quedó fue el asiento del copiloto visiblemente hundido, como si el peso de un cuerpo hubiera estado ahí hasta hace apenas segundos. El conductor salió de la cabina, rodeó el camión con la linterna en mano y buscó huellas en el asfalto y la tierra suelta.
Nada, ni rastro. El viento apenas movía la hierba baja y el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración agitada. De regreso a la cabina, la sensación helada aún flotaba en el aire. Arrancó con la intención de dejar atrás el lugar cuanto antes, pero el espejo retrovisor central le mostró por un instante la silueta de una figura sentada de nuevo junto a él. La imagen desapareció en cuanto parpadeó, dejándolo con la certeza de que no estaba solo. A partir de ese momento, el trayecto se convirtió en una lucha entre su instinto de huir y la necesidad de llegar a destino. Cada tanto, sin mirar directamente, sentía que ella estaba allí, mirando al frente, y cuando se obligaba a girar la cabeza, solo encontraba el asiento vacío. Pero el hundimiento persistía. La tensión le hizo perder la noción del tiempo. No sabía si llevaba minutos o una hora en ese estado, conduciendo sin parar. En un momento dado, la radio CB emitió un leve chasquido, y una voz femenina, susurrante, pronunció su nombre. Reconoció que no era una voz cualquiera. Sonaba apagada, como si viniera de muy lejos, distorsionada por una estática extraña. El sudor le corría por las sienes. No respondió. Cambió de frecuencia, pero la voz volvió a escucharse, más clara, repitiendo su nombre con una calma que resultaba aterradora. La carretera parecía interminable. El tramo recto y vacío seguía, sin señales ni luces en kilómetros. Entonces, en un acto de desesperación, decidió mirar hacia el asiento sin miedo, enfrentar lo que fuera. Pero cuando lo hizo, la figura estaba más cerca de lo que esperaba. No en el asiento, sino inclinada hacia él, con el rostro a pocos centímetros del suyo, observándolo con ojos oscuros y sin expresión. Frenó con brusquedad. El camión se ladeó, las llantas chirriaron y el cinturón lo contuvo contra el asiento. Volvió a mirar y no había nadie. El resto del camino lo hizo con las luces altas encendidas, sin detenerse más, temiendo que si paraba, ella volvería a aparecer. Llegó a su destino con las manos entumecidas por la fuerza con la que había sujetado el volante. Al bajar, notó que el asiento del copiloto aún conservaba la forma hundida. Al día siguiente, decidió preguntar discretamente a otros conductores sobre ese tramo. Uno de ellos, tras escuchar su relato, asintió en silencio y dijo que no era el primero en ver a la pasajera. Contó que hacía décadas, una joven había muerto en un accidente justo en esa recta, viajando como copiloto en un camión de carga. Desde entonces, algunos traileros aseguraban que ella seguía subiendo a las cabinas para continuar un viaje que nunca terminó. Él no volvió a tomar esa ruta de noche, pero cada vez que pasaba cerca, sentía que algo o alguien lo seguía observando desde el asiento vacío a su lado. Anciano, bajo la lluvia. La noche estaba cerrada sobre la carretera rural, con la lluvia cayendo en cortinas tan densas que las luces del tráiler parecían chocar contra un muro de agua. El limpiaparabrisas apenas podía con el torrente, y el motor rugía constante, manteniendo al conductor en un estado de alerta tenso. El pavimento brillaba como un espejo deformado, reflejando los destellos fugaces de los relámpagos que iluminaban la selva baja a ambos lados del camino. Fue en uno de esos destellos cuando lo vio, una figura inmóvil en la orilla, encorvada bajo la tormenta, con un brazo levantado haciendo señas. No había más vehículos en kilómetros, y detenerse en un tramo tan aislado no era una costumbre segura, pero el impulso de humanidad pesó más. Disminuyó la velocidad hasta que las llantas del tráiler chapotearon sobre el agua acumulada y detuvo el vehículo junto al anciano. El hombre parecía un espectro salido de otra época, cabello blanco pegado al cráneo por la lluvia, camisa de manta empapada, pantalón oscuro adherido a las piernas por el agua y unos guaraches viejos que apenas se sostenían. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en la puerta para subir a la cabina. El camionero le tendió la mano para ayudarlo.
La piel del anciano estaba helada como si llevara horas a la intemperie. Una vez adentro, el olor a tierra húmeda y madera vieja impregnó el interior. El anciano se acomodó lentamente en el asiento del copiloto, exhalando un suspiro de alivio. «Gracias, mijo», dijo con voz apagada, mirándolo apenas de reojo. «Vivo en un pueblito unos kilómetros adelante». El conductor asintió y retomó la marcha. El motor retumbaba mientras la lluvia golpeaba el techo de la cabina. Durante el trayecto, el anciano permaneció en silencio, mirando fijo hacia el frente. El chofer intentó entablar conversación para aliviar la tensión, pero apenas obtuvo respuestas cortas. Sí, no, falta poco. Sin embargo, lo más extraño era que, aunque el aire estaba cargado de humedad, no veía que las ropas del anciano escurrieran sobre el asiento. Era como si la humedad se quedara solo en su piel. Pasaron unos 10 minutos hasta que el camionero divisó el letrero oxidado del pueblo, medio cubierto por la maleza. Redujo la velocidad y buscó alguna calle lateral donde detenerse. Volteó hacia el copiloto para avisarle que habían llegado, y el asiento estaba vacío. No había ruido de puerta, ni movimiento, solo el hueco, con la tapicería seca, como si nadie hubiera estado sentado ahí. El estómago se le encogió y un escalofrío le recorrió la espalda. Miró por los espejos, pensando que tal vez el anciano había bajado sin que él lo notara, pero la carretera estaba desierta. Permaneció detenido unos segundos, escuchando el golpeteo de la lluvia en el parabrisas y el compás irregular de su propia respiración. Decidió avanzar hasta la plaza central del pueblo, donde un par de farolas lanzaban un resplandor amarillento sobre la calle embarrada. Allí, bajo un techo improvisado de láminas, un par de hombres bebían café. El camionero se acercó y les preguntó si conocían a un señor mayor, de cabello blanco, con ropa de manta, que viviera allí. La descripción provocó que ambos hombres se miraran con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. «¿Dijo que lo vio en la carretera? ¿Con esta lluvia?», preguntó uno de ellos, frunciendo el ceño. El conductor asintió. El otro hombre soltó un resoplido y dijo en voz baja: «Ese señor murió hace muchos años. Lo atropellaron en una noche como esta, justo intentando volver al pueblo. Desde entonces, hay quienes dicen que lo han levantado pensando que está perdido». La sensación de frío se intensificó. El camionero intentó convencerse de que aquello podía ser una broma de pueblo, pero el tono grave de los hombres no dejaba espacio para la risa. Le contaron que el accidente ocurrió en un tramo sin iluminación y que el cuerpo había quedado tendido bajo la lluvia hasta que lo encontraron al amanecer. Uno de los hombres añadió que, desde esa noche, en las tormentas fuertes, algunos conductores lo han visto a la orilla del camino, levantando la mano para pedir ayuda. Quienes se detienen aseguran que desaparece antes de llegar al pueblo. Los que no se detienen, en cambio, cuentan que sienten una mirada fija en el retrovisor durante varios kilómetros. El camionero recordó entonces un detalle que lo hizo estremecerse. Durante todo el trayecto, el anciano no había parpadeado ni una sola vez. Su mirada permaneció clavada en el horizonte, como si estuviera siguiendo un camino que él no podía ver. Intentó pasar la noche en el pueblo, pero el sonido constante de la lluvia y el eco de lo ocurrido lo mantuvieron despierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía al anciano empapado al costado de la carretera, con la mano levantada bajo un relámpago. A la mañana siguiente, con el cielo despejado, decidió regresar por la misma ruta. No esperaba encontrar nada, pero al pasar por el punto donde lo recogió, notó algo que lo obligó a frenar. Junto a la cuneta, sobre el lodo, había huaraches viejos y desgastados, alineados como si alguien se los hubiera quitado y dejado ahí. No había huellas alrededor, solo el barro seco por el sol matutino. El conductor no los tocó. Arrancó de nuevo, con la sensación de que cualquier cosa que hiciera para alterar aquel lugar podría traer consecuencias. De vuelta en su ruta, no pudo dejar de mirar por el espejo lateral.
esperando que en cualquier momento apareciera esa figura encorvada caminando detrás de él. No volvió a verlo, pero la certeza de que lo que llevó en su cabina no era de este mundo lo acompañó por muchas noches. Con el tiempo, otros choferes le contaron historias similares. Algunos afirmaban que al recoger al anciano sentían que el aire se volvía más frío y que el olor a tierra mojada se quedaba impregnado durante días. Otros decían que, tras el encuentro, sus camiones sufrían averías inexplicables, como si una parte de la tormenta se hubiera quedado dentro. El camionero nunca volvió a detenerse por nadie en esa carretera durante una noche de lluvia, pero cada vez que pasaba por ese tramo bajaba un poco la velocidad, no por precaución de tráfico, sino por un respeto silencioso hacia la figura que, de alguna manera, seguía buscando su camino a casa. El recuerdo del anciano bajo la lluvia quedó grabado en su memoria como una advertencia. En ciertos caminos de Chiapas, no todos los pasajeros que suben a la cabina pertenecen al mundo de los vivos. Horas perdidas en el atajo. Aquella noche, el cielo estaba despejado y la carretera principal parecía tranquila. Pero después de dejar la carga en su destino, el camionero decidió tomar un atajo que conocía desde hacía años. Era un camino rural, sin tráfico, con tramos en mal estado y curvas que no salían en todos los mapas. La lógica era simple: ahorraría al menos 40 minutos de trayecto. Encendió la radio, ajustó el asiento y se internó en ese sendero oscuro, iluminado solo por sus faros. Al principio todo parecía normal. La cinta asfáltica se estrechaba entre árboles que proyectaban sombras largas y retorcidas sobre el parabrisas. El silencio era tan denso que incluso el rugido del motor parecía ahogado. Pasó junto al primer letrero kilométrico, verde y desgastado, que marcaba la distancia a un pueblo que no figuraba en su ruta. No le dio importancia. Sin embargo, unos minutos después, otro letrero idéntico apareció. Pensó que tal vez había otro poste similar en la zona, pero el número y el óxido eran exactamente los mismos. Continuó conduciendo, manteniendo la vista al frente, y de nuevo, ese mismo letrero surgió de la oscuridad, como si el camino fuera un bucle. Revisó el reloj en el tablero, las 3:30 de la madrugada. Tenía aún la sensación de estar avanzando, aunque el paisaje repetía árboles, baches y el olor húmedo de la vegetación como si fueran una grabación puesta una y otra vez. Conforme los minutos se volvían largos, comenzó a notar una incomodidad extraña, una presión en el pecho que no provenía del cansancio. Revisó el espejo lateral. Detrás de él, solo una línea negra que la luz de los faros no lograba romper. Ni un vehículo, ni un reflejo distante, nada. Decidió encender un cigarrillo para calmarse, pero al mirar otra vez el reloj, seguía marcando las 3:30. Un sudor frío le corrió por la nuca. Bajó un poco la velocidad y buscó en la guantera una linterna, en caso de que decidiera detenerse. No había señal en el teléfono y la radio solo emitía un murmullo distorsionado, como un susurro prolongado que no provenía de ninguna estación. Sintió que, de alguna manera, el tiempo se había detenido junto con el camino. Avanzó un buen rato más, aunque la noción de cuánto había pasado se le escapaba. El cuerpo empezaba a dolerle, como si llevara conduciendo toda la noche. De pronto, el motor emitió un sonido áspero, como si hubiera tragado aire, y los faros parpadearon. En ese instante, a su izquierda, creyó ver una figura parada junto al borde del camino. Alta, delgada, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Cuando giró la vista para comprobarlo, ya no había nada, pero una ráfaga helada entró por la rendija de la ventana. Intentó mantenerse sereno. El asfalto cambió de textura, y eso le dio una extraña esperanza de que estuviera saliendo de aquel tramo interminable. Pero entonces apareció nuevamente el mismo letrero kilométrico. Esta vez, el poste parecía más corroído, como si hubieran pasado años sobre él en cuestión de segundos.
Con el corazón acelerado, aceleró también el camión. No importaban los baches ni las ramas que golpeaban el parabrisas. Necesitaba salir de ahí. La sensación de repetición era tan asfixiante que cada árbol parecía mirarlo, y el reflejo de las hojas en los faros creaba rostros fugaces en la maleza. Finalmente, después de lo que creyó horas de tensión, vio a lo lejos un cruce iluminado por farolas amarillentas. Cuando llegó, reconoció la carretera principal. El reloj del tablero, de pronto, marcaba las 6:10 de la mañana. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar con un tono gris azulado. Había perdido toda la noche. Aparcó en una gasolinera para recuperar el aliento. Preguntó al empleado si conocía el atajo. El hombre lo miró de reojo y negó con la cabeza. Por ahí nadie pasa de noche, y los que lo intentan no vuelven igual. Desde ese día, el camionero evita siquiera acercarse a la entrada de ese camino, temiendo que, si lo recorre otra vez, quizá no solo pierda horas, sino que no regrese del todo. Café de medianoche que no existía. En plena madrugada, la carretera se extendía frente a él como una cinta interminable y solitaria. El asfalto parecía tragarse las luces del tráiler, y el zumbido constante del motor se mezclaba con el silbido del viento que se filtraba por las ventanillas. Llevaba horas manejando sin encontrar un solo lugar donde detenerse a estirar las piernas o beber algo caliente. El cansancio comenzaba a pesarle en los párpados y en la nuca, y el silencio absoluto que reinaba en aquel tramo hacía que cada crujido de la cabina se sintiera más fuerte. Cuando ya pensaba que tendría que seguir sin descanso hasta la siguiente ciudad, vio a lo lejos un resplandor amarillo que rompía la monotonía de la noche. Un letrero de neón parpadeaba con la figura de una taza humeante y, debajo, las palabras «Café El Parador abierto 24 horas». Aquello se sentía como un hallazgo improbable en un tramo tan desolado. El edificio parecía pequeño pero acogedor, con grandes ventanales iluminados y el reflejo cálido de mesas y sillas bien dispuestas. Aparcó el tráiler en un lateral de grava, el aire frío le golpeó el rostro al bajar y el aroma a café recién hecho le llegó antes de cruzar la puerta. Adentro, una campanilla colgante tintineó suavemente con su entrada. El ambiente contrastaba con la soledad exterior. Luz tenue pero cálida, el murmullo lejano de una radio que tocaba música de antaño y el olor envolvente a pan tostado y café fuerte. Tras la barra, una mujer de cabello recogido y delantal blanco lo saludó con una sonrisa amable, como si lo hubiera estado esperando. Pidió un café y un par de piezas de pan dulce. Mientras bebía el primer sorbo, sintió como el calor le devolvía algo de energía. En la mesa de al lado, un hombre con gorra de visera y chaqueta gastada le dirigió una mirada cómplice. Era otro trailero, que con voz pausada comentó lo pesadas que podían ser esas rutas nocturnas. Hablaron de carreteras, de lluvias que parecían no terminar nunca y de tramos en los que la neblina se volvía tan espesa que uno podía perder toda noción del tiempo. No había prisa, y el reloj de pared marcaba las 2 de la mañana. La conversación se extendió unos minutos, hasta que el colega se levantó, pagó su cuenta en efectivo y se despidió con un gesto de la mano. La mesera, siempre sonriente, le preguntó si quería otro café para el camino. Él aceptó, pagó su cuenta y guardó el recibo en el bolsillo de la chaqueta. Antes de salir, echó un último vistazo al lugar. Todo seguía igual, con ese aire de calma y la sensación de estar en un punto seguro en medio de la nada. Al volver a la carretera, las luces del café se fueron quedando atrás hasta desaparecer por completo. Con el paso de los días, la escena quedó como un simple respiro en una ruta exigente. Sin embargo, días después, durante un viaje de día por la misma carretera, vio de nuevo el punto donde estaba seguro de haber parado. El letrero seguía allí, oxidado y colgando torcido, pero sin luz alguna. La fachada estaba cubierta de polvo y maleza,
las ventanas rotas y el interior completamente vacío. Frenó en seco y se acercó. El silencio allí era distinto, pesado, como si nadie hubiera estado en ese lugar en años. La puerta estaba asegurada con una cadena oxidada y a través de las grietas del marco se veía un salón vacío, con restos de sillas apiladas y manchas oscuras en el piso. No había olor a café, ni música, ni rastro de vida. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la calidez de aquella madrugada. Sacó el recibo del bolsillo. El papel estaba amarillento y crujía como si tuviera décadas guardado. En letras desvaídas podía leerse Café El Parador y la fecha exacta de aquella noche. Miró de nuevo el interior y por un instante creyó distinguir una figura detrás del barra, de pie, inmóvil, como esperando clientes. Un parpadeo, y la imagen se desvaneció. Regresó al camión con la sensación de que algo lo observaba desde dentro. Al retomar la marcha, el retrovisor mostró por unos segundos un resplandor cálido en el edificio, como si volviera a estar abierto. Pero cuando giró la cabeza, solo quedaba la estructura abandonada. Desde entonces, evita pasar por ese tramo de noche, temiendo que la carretera lo vuelva a guiar a un café que, en realidad, dejó de existir hace mucho tiempo. Gasolinera del Trueno. La tormenta comenzó como un murmullo lejano, apenas audible entre el rugido constante del motor. El cielo se desgarraba de vez en cuando con destellos blancos que iluminaban la carretera vacía, y cada trueno parecía retumbar dentro de la cabina. El trailero llevaba horas conduciendo bajo la lluvia, con la vista fija en el asfalto brillante que se extendía como un río negro interminable. El cansancio pesaba sobre sus párpados, y la idea de detenerse se volvía cada vez más atractiva. Fue entonces cuando, a través del parabrisas empañado, distinguió las luces verdes y blancas de una estación Pemex en medio de la nada. El lugar parecía operativo. El letrero iluminado parpadeaba ligeramente bajo la cortina de agua, y una bomba de gasolina solitaria se veía lista para ser usada. No había otros vehículos, ni en los surtidores, ni estacionados. Aparcó junto a una bomba y apagó el motor. El silencio fue inmediatamente roto por el golpeteo de la lluvia sobre el toldo metálico. Desde la penumbra de la oficina salió un hombre, moviéndose con calma. Vestía un uniforme verde con el logo antiguo de la empresa, uno que el trailero recordaba haber visto décadas atrás y que ya no se usaba. El hombre no dijo palabra alguna, simplemente tomó la manguera y comenzó a llenar el tanque. El chofer trató de iniciar una conversación, algún comentario sobre el clima o la soledad del lugar, pero el empleado parecía ensimismado, con la mirada fija en la boquilla que encajaba en el depósito. La lluvia golpeaba fuerte y un trueno cercano hizo vibrar el aire. Fue en ese momento que el trailero notó algo extraño. La ropa del despachador estaba seca, como si la tormenta no lo tocara. Cuando el llenado terminó, el hombre no pidió el pago. Solo levantó la mirada, señaló hacia la oscuridad de la carretera y dijo con voz apagada: «Ya estás listo». No había inflexión ni calor en esas palabras, como si fueran un mandato más que una despedida. El chofer, confundido, intentó extenderle el dinero, pero el empleado no lo tomó. Volvió a caminar lentamente hacia la oficina y desapareció tras la puerta de vidrio. El trailero arrancó de nuevo. Mientras se alejaba, notó que el parabrisas parecía más limpio, como si la lluvia hubiera perdido fuerza en ese tramo. Sin embargo, la sensación de incomodidad crecía en su pecho. Miró por el retrovisor, esperando ver las luces de la estación, pero lo único que quedó atrás fue un muro de oscuridad, como si la gasolinera hubiera sido tragada por la noche. Kilómetros adelante, la tormenta cesó. En una fonda al borde del camino, se detuvo a tomar café. Conversando con otros transportistas, mencionó la estación donde había repostado. Las miradas se cruzaron y uno de ellos sonrió con incredulidad, como quien escucha a un novato describir una leyenda.
Le contaron que esa Pemex llevaba cerrada más de 10 años, desde un incendio que había destruido gran parte de la estructura y en el que había muerto un despachador, atrapado por las llamas durante un turno nocturno. Nadie volvió a abrirla. Las ruinas, según decían, todavía estaban ahí, carbonizadas y cubiertas de maleza. El chofer no supo qué responder. Juraba que había visto al hombre, que había escuchado su voz. La inquietud lo empujó a regresar unos días después, bajo la luz del día. Condujo hasta el punto exacto y lo que encontró fue un terreno baldío, con restos de concreto ennegrecido y pedazos de bombas oxidadas. Entre la hierba alta, un letrero caído mostraba las letras gastadas de Pemex. Aún así, el tanque de su tráiler estaba lleno. Nunca supo si aquello fue una alucinación provocada por el cansancio, una jugarreta de su mente bajo la tormenta, o si realmente había sido atendido por algo que ya no pertenecía a este mundo. Lo único cierto es que, desde entonces, evita conducir de noche cuando las nubes anuncian tormenta, y cada vez que un trueno retumba en la distancia, recuerda esa voz seca diciéndole: «Ya estás listo». Si quieres, puedo ahora expandir este relato hasta las 1500 palabras, añadiendo más escenas en la tormenta, detalles del ambiente y momentos de tensión que mantengan el ritmo y la sensación documental sin redundancias. Cobrador invisible. En la autopista rumbo a Guadalajara, pasada la medianoche, el cielo estaba despejado, pero el aire tenía esa quietud que incomoda, como si la carretera esperara algo. El trailero avanzaba sin prisa excesiva. Era uno de esos tramos rectos donde la luz de los faros se pierde en la distancia. A lo lejos divisó la caseta de peaje, solitaria y con la barrera levantada. La estructura parecía funcionar con normalidad, iluminada por focos amarillentos que zumbaban débilmente. En la garita, un cobrador estaba de pie, quieto, mirando hacia algún punto indefinido frente a él. No parecía cansado ni somnoliento, más bien ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. El conductor aminoró la velocidad, tomó un billete y lo colocó en la bandeja metálica. Esperó el movimiento mecánico de recibir el cambio o el boleto, pero el hombre no hizo nada, ni siquiera parpadeó. La mirada seguía perdida, y por alguna razón, eso le erizó la piel. El silencio en ese momento era antinatural. Ni el viento se escuchaba. El motor del tráiler parecía amortiguado, como si sonara desde lejos. El chofer intentó llamar la atención del cobrador con un saludo breve, pero no hubo respuesta. Con un ligero escalofrío, decidió continuar. Pasó la barrera abierta y miró por el espejo retrovisor. La figura seguía inmóvil, recortada contra la luz amarillenta. Kilómetros después, cuando la tensión ya comenzaba a aflojarse, revisó la gaveta donde guardaba los boletos de peaje. Estaban todos, menos el que correspondía a esa caseta. No había papel, ni comprobante, ni siquiera el sonido habitual de la impresora quedó en su memoria. La sensación de que algo no estaba bien se le clavó en la nuca. Más adelante, en una parada para café, comentó el hecho con otro trailero que estaba en la barra. El colega lo escuchó en silencio y, al final, soltó una risa seca, como si la historia no le sorprendiera. Dijo que no era el primero en verlo, que en noches tranquilas, con poco tráfico, aparecía un cobrador que no era de este mundo. Según los rumores, hacía años un empleado de esa caseta había muerto atropellado en plena madrugada, cuando intentaba ayudar a un conductor detenido en la línea de cobro. Esa noche, el chofer retomó su ruta, pero el relato de su compañero le dejó una inquietud latente. La imagen del hombre inmóvil seguía apareciendo en su mente cada vez que el camino quedaba desierto. Recordaba especialmente la expresión de su rostro. No era hostil, pero había en ella un vacío absoluto, como si ya no perteneciera a nada vivo. Pasadas las 3 de la mañana, la autopista estaba completamente sola. Cada señal reflejaba la luz de sus faros como un destello frío y breve. En un momento, creyó ver, más adelante, una figura de pie junto a la cuneta,
justo antes de una curva larga. Su instinto fue aminorar la marcha, pero al llegar al punto exacto, no había nadie. La radio del camión soltó un chisporroteo breve, como si hubiera captado una interferencia, y luego volvió al silencio. El chofer notó que sus manos estaban tensas sobre el volante, y el latido de su corazón se aceleraba. No había razón aparente, pero sintió que algo lo acompañaba. A lo lejos, creyó escuchar un golpecito metálico, rítmico, parecido al sonido de una bandeja al deslizarse. Se obligó a mirar al frente y no detenerse. La recta se estiraba, interminable, y la noche parecía más espesa. Cuando por fin vio las luces de otro poblado, el alivio le llegó como una bocanada de aire fresco. Nunca volvió a pasar por esa caseta de madrugada. Incluso en sus rutas diurnas, evitaba esa autopista si podía. Los colegas seguían hablando del cobrador invisible como de una anécdota más, pero para él no era un cuento. Sabía lo que había visto y lo que había sentido. En el fondo, estaba convencido de que si hubiera esperado unos segundos más frente a esa garita, algo habría pasado, algo que no quería descubrir. Pese al tiempo, todavía guarda todos sus boletos de peaje, cada uno fechado y ordenado. Todos menos uno. Ese, aunque no existe en papel, sigue pesando en su memoria como la deuda de un viaje que nunca debió cruzarse con aquel turno eterno. Herido que nadie encuentra. La madrugada estaba tan silenciosa que el motor del tráiler parecía retumbar más de lo normal en el asfalto vacío. El conductor llevaba horas avanzando por ese tramo recto de carretera, con la mente fija en llegar a la siguiente zona de descanso. No esperaba ver nada más que la cinta negra iluminada por sus faros, pero de pronto algo interrumpió la monotonía. Una figura humana al costado derecho de la vía. Era un hombre cubierto de sangre, moviendo los brazos con desesperación. La imagen fue tan impactante que el trailero pisó el freno sin pensar y se detuvo unos metros más adelante. El corazón le golpeaba el pecho mientras tomaba el botiquín del compartimiento y abría la puerta de la cabina. El frío del amanecer le mordió la piel al bajar. Corrió hacia el punto exacto donde había visto al herido. La luz de los faros aún bañaba la zona, pero lo que había estado allí hacía segundos había desaparecido. Ni rastro del hombre, ni la camioneta volcada que creyó ver detrás de él. La carretera estaba vacía, silenciosa, como si no hubiera pasado nada. El viento soplaba débilmente, arrastrando un olor metálico que no supo de dónde provenía. Se quedó inmóvil, intentando entender lo que había ocurrido. Recorrió el borde de la carretera buscando marcas, huellas o algún indicio de accidente. Nada. Ni pedazos de vidrio, ni manchas en el pavimento, ni tierra removida. Solo el brillo distante de las líneas amarillas perdiéndose en la penumbra. Volvió a su tráiler con una sensación extraña, como si algo lo observara desde la oscuridad más allá de los faros. Subió a la cabina, pero dudó en encender el motor. No quería irse sin comprobar otra vez. Salió de nuevo, caminó unos metros más, miró detrás de una fila de arbustos y hasta enfocó con la linterna hacia el campo abierto. Todo seguía vacío. Finalmente decidió seguir su camino. La carretera se volvió más estrecha y solitaria. A cada kilómetro, su mente reproducía la imagen del hombre herido con una claridad insoportable. El rostro pálido, la sangre en la camisa, la mirada cargada de pánico. No podía sacárselo de la cabeza. Al llegar a la siguiente base de policía, entró directamente para reportar lo que había visto. Un oficial, con gesto cansado, lo escuchó en silencio. Cuando terminó, el policía soltó un suspiro y se recargó en el escritorio. Le dijo que no era la primera vez que alguien describía a ese hombre. La historia llevaba años circulando entre camioneros, automovilistas y patrulleros. Un herido que aparecía en la misma zona, siempre pidiendo ayuda. Según los relatos, muchos años atrás hubo un accidente brutal en ese punto.
Una camioneta volcó de madrugada y uno de los pasajeros quedó gravemente herido en la orilla, intentando detener a los pocos vehículos que pasaban. Murió antes de que llegara auxilio. Desde entonces, decían, su espíritu revivía ese instante, atrapado en un bucle eterno, repitiendo la desesperación de aquella noche. El conductor salió de la base con un peso nuevo en el pecho. Sabía que lo que había visto no era fruto del cansancio ni de un simple reflejo. La imagen del hombre, la sensación helada en el aire y el vacío imposible de explicar le habían dejado claro que esa carretera guardaba algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mientras avanzaba hacia su destino, el recuerdo lo perseguía. Cada sombra en la cuneta parecía adoptar la forma de aquel herido. Cada parpadeo de los faros en las señales de metal le devolvía su silueta tambaleante. El pavimento parecía más largo y más solitario que nunca. En algún momento, al mirar por el retrovisor, creyó verlo de nuevo, parado en medio de la carretera, con la misma ropa manchada y el brazo extendido pidiendo ayuda. No se detuvo esta vez. Solo apretó el volante con fuerza, sintiendo que, aunque se alejara, esa figura seguiría apareciendo para alguien más, repitiendo una tragedia que la noche se negaba a olvidar. El niño del puente caído. La noche estaba cerrada y la humedad de Veracruz impregnaba el aire como un velo pesado que se adhería a la piel. El camionero llevaba horas al volante, con la carretera extendiéndose ante él como una cinta oscura, rota apenas por el destello rítmico de sus faros. No había tráfico, ni un solo destello de luces lejanas, solo el rumor constante del motor y el golpeteo de pequeñas gotas que comenzaban a caer. La curva siguiente era amplia y silenciosa, el tipo de tramo en el que uno baja la guardia. Fue ahí cuando, de pronto, algo pequeño irrumpió en el haz de luz. Era una figura diminuta, apenas del tamaño de un niño. El corazón le dio un vuelco y sus manos reaccionaron antes que su mente. Pisó el freno con fuerza, sintiendo el chirrido agudo de las llantas mordiendo el asfalto. El tráiler se sacudió y el eco metálico del frenazo quedó flotando unos segundos en el aire. Bajó de la cabina sin pensarlo, con la respiración agitada y un cosquilleo frío recorriéndole la espalda. Allí, en el centro de la carretera, un niño de no más de 6 años lo miraba con los ojos grandes y brillantes, las mejillas húmedas de lágrimas. Llevaba una camiseta descolorida y pantalones cortos que parecían demasiado ligeros para la fría brisa nocturna. El niño sollozaba, pero antes de que el camionero pudiera acercarse, dio media vuelta y echó a correr hacia la maleza. El crujir de las ramas fue lo único que quedó de él. El conductor lo llamó varias veces, con la voz entrecortada, pero no obtuvo respuesta. Tomó su linterna y se internó apenas unos pasos entre los matorrales. La luz cortaba la oscuridad, revelando hojas brillantes por el rocío y sombras que parecían agitarse con vida propia. No había rastro del niño, ni huellas, ni el más mínimo indicio de que alguien hubiera pasado por allí. Volvió sobre sus pasos, aún confundido, y dirigió la linterna hacia el camino. Fue entonces cuando lo vio. Apenas unos metros más adelante, el asfalto terminaba abruptamente. No era un bache ni un hundimiento parcial. Todo el puente estaba colapsado, reducido a un corte negro en medio de la carretera. Abajo, un abismo oscuro se tragaba cualquier detalle. No había señalización, ni cinta de advertencia, ni luces que alertaran del peligro. Unos metros más y el tráiler habría caído sin remedio. El silencio se volvió opresivo. Solo el susurro del viento atravesando el hueco del puente roto llenaba el espacio. El camionero dio un paso atrás, con las piernas temblándole. Trató de buscar una explicación lógica. Tal vez el niño era real y había escapado de algún accidente. Tal vez vivía en una casa cercana. Pero algo en la forma en que desapareció le impedía convencerse del todo. Regresó a la cabina, cerró la puerta y encendió el motor. Antes de dar marcha atrás para buscar un desvío, encendió las luces largas y volvió a iluminar el tramo donde lo había visto.
No había nadie. El centro de la carretera estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, el recuerdo del llanto seguía vibrando en sus oídos, tan real como el rugido del motor. Más adelante, en una gasolinera donde se detuvo para recuperarse del susto, comentó el suceso con un empleado. El hombre lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados, y cuando terminó, soltó un suspiro pesado. Le contó que no era el primero en ver a ese niño. Según las historias que corrían por la zona, hacía muchos años un autobús escolar había intentado cruzar el puente en plena madrugada, sin notar que una tormenta había debilitado su estructura. El puente cedió bajo el peso, y todos los pasajeros, incluidos varios niños, cayeron al vacío. Se decía que, desde entonces, en noches sin tráfico, uno de esos pequeños aparecía para detener a los conductores antes de que corrieran la misma suerte. El camionero sintió un escalofrío que le recorrió desde la nuca hasta los talones. No sabía si creerlo, pero la idea de que aquella figura lo hubiera salvado de morir era imposible de ignorar. Retomó el camino por otra ruta, pero no pudo dejar de mirar por los espejos una y otra vez, esperando, sin querer admitirlo, volver a ver a ese niño parado bajo el haz de sus luces. Durante el resto de la noche, cada sombra al borde del camino le parecía una figura pequeña. Cada parpadeo de las luces, un recordatorio de que la muerte podía estar a unos metros, invisible, esperando. Y en su memoria, el llanto del niño seguía resonando, como una advertencia que no podría olvidar jamás. Reflejo inquietante. La noche estaba demasiado tranquila para ser cómoda. Conducía solo, el motor del tráiler retumbando en la soledad de una carretera recta y sin fin. No había señales de vida, ni luces a lo lejos, solo la cinta de asfalto devorando kilómetros bajo las llantas. Al principio fue una sensación vaga, un cosquilleo en la nuca como si alguien me mirara. Miré por el retrovisor central y, apenas un instante, juraría haber visto una silueta sentada en la litera detrás de mí. Me giré de golpe, pero el espacio estaba vacío. Sacudí la cabeza, intentando culpar al cansancio. Sin embargo, algo en mi estómago se apretó. Seguí conduciendo, evitando mirar otra vez los espejos. No quería alimentar esa paranoia, pero la carretera parecía alargar cada segundo. El aire en la cabina estaba más frío, como si una corriente invisible se filtrara por alguna rendija inexistente. Después de varios minutos, la curiosidad me venció. Miré por el espejo lateral derecho y ahí estaba, un rostro pálido, casi ceniciento, asomado detrás del respaldo de mi asiento. Los ojos, oscuros y hundidos, parecían no parpadear. El impacto me hizo dar un pequeño volantazo que sacudió la carga. Giré de nuevo para verlo directamente, pero otra vez no había nadie. El asiento lucía normal, aunque el aire olía diferente, a humedad vieja y metal oxidado. Respiré hondo y me dije que no iba a mirar más. El camino avanzaba sin cambios, pero las sombras dentro de la cabina se sentían más densas, como si algo se estuviera acomodando justo fuera de mi campo de visión. Intenté concentrarme en la línea central de la carretera, ignorando el instinto de revisar atrás. En un tramo sin iluminación, noté un movimiento reflejado en el parabrisas. No venía de la carretera, sino del interior del camión. Las luces del tablero parpadearon y el tacómetro descendió un instante antes de estabilizarse. De reojo, el retrovisor central mostró de nuevo aquella figura, más nítida, casi pegada a mi hombro. La piel parecía traslúcida y los labios se movían sin emitir sonido. Me aferré al volante, sintiendo que el aire en la cabina se hacía más pesado. Las luces de los espejos laterales vibraban como si un camión enorme pasara cerca, pero la carretera estaba vacía. Un golpe seco resonó detrás, como si algo hubiera caído sobre la litera. Esta vez no giré. Tenía la certeza de que si lo hacía, la distancia entre nosotros ya no existiría. El frío aumentó. Mi respiración formaba un leve vaho frente a mí,
Apreté los dientes y aceleré, buscando llegar a un paradero iluminado. Pasaron kilómetros que se sintieron interminables. Cada tanto, el reflejo volvía, fugaz pero suficiente para erizarme. No era siempre el mismo ángulo. A veces el rostro aparecía invertido, otras como si estuviera acostado y mirara desde abajo. Finalmente, vi un paradero con luces blancas y amarillas brillando a lo lejos. Me aferré a esa visión como si fuera la única salida. Al entrar, estacioné en reversa, asegurándome de no usar los espejos. Bajé del camión y el contraste del aire fresco me golpeó. No había rastro de humedad ni de ese olor metálico. Me quedé afuera varios minutos, observando la cabina desde lejos. Oscura, inmóvil, parecía inofensiva. Pero no podía sacudirme la sensación de que, si subía de nuevo y miraba por un espejo, encontraría esos ojos esperando. Esa noche dormí en una banca del paradero, con el tráiler cerrado y las llaves en mi bolsillo, pero la certeza de que no viajaba solo se quedó conmigo para siempre. Huellas de manos pequeñas. Esa mañana, el aire frío del altiplano todavía quemaba en la piel cuando el chofer bajó de la cabina. El sol apenas asomaba entre nubes bajas y la luz gris dejaba ver una fina capa de polvo cubriendo todo el tráiler, acumulada durante la noche en el paradero solitario donde había dormido. Fue entonces cuando las vio. Marcas de manos diminutas, impresas en la suciedad de las ventanas y en las paredes laterales del vehículo. Eran perfectas, como si hubieran sido puestas con cuidado, los dedos alineados y separados. No estaban allí la noche anterior, de eso estaba seguro. Se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo un peso extraño en el pecho. Lo primero que hizo fue mirar alrededor. El lugar seguía igual de vacío que cuando estacionó. El asfalto se extendía sin fin en ambas direcciones, y más allá, la hierba seca y las colinas bajas parecían ajenas a cualquier movimiento humano. No había huellas de zapatos cerca, ni restos que indicaran que alguien se había acercado. Solo su camión, la carretera y esas marcas extrañas. Subió de nuevo a la cabina para revisar si algo faltaba, pero todo estaba intacto. El silencio lo envolvía, roto solo por el golpeteo lejano de una lámina suelta en algún punto del paradero. Aún así, no podía quitarse de la mente que alguien o algo había tocado su tráiler mientras dormía. Al encender el motor, notó un ligero estremecimiento. Miró por el espejo y por un instante creyó ver movimiento en la parte trasera. No era claro, apenas una sombra rápida, como si algo se deslizara detrás de la caja. Se bajó de nuevo, caminó hasta la parte posterior y no halló nada. Solo más marcas pequeñas en la puerta trasera, muchas más, como si varias manos hubieran empujado el vehículo. Recordó entonces una historia que un compañero le contó hacía años sobre un accidente en esa misma carretera. Un autobús escolar, lleno de niños, había volcado en una curva durante una tormenta, dejando a todos atrapados. Dicen que los pequeños no lograron salir antes de que el vehículo se incendiara. Desde entonces, camioneros y viajeros aseguraban sentir golpecitos, escuchar risas lejanas o encontrar huellas como las que ahora veía, siempre en la zona del siniestro. Mientras avanzaba, las marcas parecían multiplicarse en su memoria. No sabía si realmente eran más o si su mente comenzaba a jugarle malas pasadas. El viento golpeaba los espejos, pero en medio de ese movimiento constante, juraría que las huellas parecían frescas, como si alguien acabara de apoyarse en el vidrio. Kilómetros adelante, decidió detenerse en otro punto de descanso, más iluminado y con un par de vehículos estacionados. Aprovechó para inspeccionar otra vez la caja. Lo que vio lo dejó inmóvil. Sobre el polvo, las huellas formaban un patrón, como si varios niños hubieran rodeado el tráiler y luego trepado por los laterales. Algunas estaban más altas de lo que un niño real podría alcanzar. Intentó limpiarlas con un trapo, pero no desaparecieron del todo. Parecía que la suciedad se había adherido de forma distinta donde estaban las marcas, dejando un contorno permanente.
Un viejo que estaba en una camioneta cercana lo observaba en silencio. Cuando el chofer le comentó lo sucedido, el hombre solo negó con la cabeza y dijo que nunca se quedaba en ese paradero. Ellos no dejan a nadie en paz. Quieren jugar, pero no saben que ya no están aquí. Esa noche, al detenerse para dormir otra vez, eligió una gasolinera con luz constante y vigilancia. Sin embargo, en la madrugada, un golpecito suave contra la ventana lo despertó. Miró de reojo, sin moverse demasiado, y alcanzó a distinguir la silueta difusa de algo pequeño, justo detrás del vidrio. El corazón se le aceleró, y cuando parpadeó, ya no había nada. A la mañana siguiente, el polvo acumulado en la ventanilla mostraba nuevas huellas, más definidas que nunca. No volvió a tomar esa ruta por el altiplano, y aunque lavó el tráiler varias veces, siempre le pareció que, bajo cierta luz, las marcas todavía estaban ahí. Perro de ojos brillantes. La noche estaba despejada y el aire frío de la sierra de Chihuahua se colaba por las rendijas de la ventanilla. El camino era una recta interminable, sin luces más allá del alcance de los faros. El motor mantenía su rugido constante y el único sonido que lo acompañaba era el golpeteo rítmico de las llantas contra el asfalto. Todo parecía normal hasta que, a unos metros adelante, una silueta oscura apareció de pie en medio de la carretera. No hubo tiempo para pensar. El claxon resonó con fuerza y el pie se fue directo al freno. El camión se detuvo bruscamente, pero la figura no se movió ni un centímetro. Cuando la luz la alcanzó, el corazón dio un vuelco. Era un perro negro de tamaño descomunal, con un pelaje que parecía absorber la luz y unos ojos que no solo brillaban, parecían mirarlo con una inteligencia imposible. No parpadeaba, no retrocedía, solo lo observaba como si supiera que él no se atrevería a pasar. El camionero sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Se quedó quieto, las manos aferradas al volante, esperando que el animal se moviera. Pero el perro permaneció ahí, inmóvil, como una estatua viviente. La mente trataba de buscar una explicación lógica. Quizá era un perro perdido. Quizá estaba asustado. Sin embargo, algo en la manera en que lo miraba hacía que ninguna de esas hipótesis tuviera sentido. Finalmente, decidió bajar para espantarlo. Abrió la puerta y el viento helado le golpeó el rostro. Dio un par de pasos hacia el frente, manteniendo la mirada fija en esos ojos brillantes. Y de pronto ya no había nada. Ni perro, ni huellas en el asfalto, ni sombra alguna. La carretera estaba vacía, silenciosa, como si nunca hubiera habido nada ahí. Regresó a la cabina con la respiración agitada. Cerró la puerta, encendió de nuevo el motor y continuó, pero cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Miraba los espejos constantemente, esperando ver otra vez esos ojos detrás de él. La tensión no lo dejaba, y en cada curva, el estómago se le encogía como si algo fuera a saltar desde la oscuridad. Los rumores de la zona vinieron a su mente. Otros choferes hablaban de un perro espectral que aparecía en esa carretera. Decían que verlo era un presagio de desgracia, que a veces se materializaba justo antes de accidentes fatales o que acompañaba en silencio a quienes no les quedaba mucho tiempo. Unos juraban haberlo visto correr a la par de sus camiones durante varios kilómetros. Otros aseguraban que, tras cruzarse con él, comenzaron a escuchar pasos sobre la caja del tráiler en plena marcha. Cada vez que el viento golpeaba la carrocería, él sentía que algo rozaba el metal. El foco de la radio CB parpadeó, pero ningún sonido salió. Se obligó a no mirar hacia la parte trasera. El miedo, más que al perro en sí, era a la sensación de que lo seguía, invisible, paciente. Unos kilómetros adelante, un grupo de conos naranjas marcaba un accidente reciente. Un auto había salido del camino y yacía destrozado contra una zanja. Las luces de la patrulla parpadeaban en el silencio de la madrugada.
Redujo la velocidad y pasó despacio, evitando mirar demasiado, pero no pudo evitar notar algo. Sobre el asfalto húmedo, a pocos metros del choque, había huellas de perro, grandes, profundas y que se perdían en la nada, como si el animal se hubiera desvanecido a mitad del camino. No volvió a ver los ojos brillantes esa noche, pero la sensación de que lo acompañaban permaneció hasta que amaneció. Desde entonces, evita esa ruta cuando conduce de noche, y cada vez que escucha a un colega hablar de un perro negro en la carretera, se limita a sentir y cambiar de tema. Algunos creen que es solo una leyenda para asustar a novatos. Él sabe que no. Lo vio, lo sintió, y lo recuerda cada vez que la oscuridad de la carretera parece mirarlo de vuelta.